Alguien que me confirme. Ver el audio. Buen día. Sí, muy bien. Buen día con todo, disculpen. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de configuración estructural, ya que tiene que ver, voy a trazar por acá. ¿Ya? La configuración estructural es una parte, es la etapa posterior, la intervención, en este caso del ingeniero especialista, ingeniero estructural, ¿no? Y bueno, los estructurales, pues, que van a desarrollar esta actividad, venimos a hacer nosotros, o ustedes, futuros ingenieros, como ingenieros estructurales. ¿Ya? Básicamente les explico, adelantando al tema que sigue, que es la estructuración en sí. Miren, cuando alguien quiere eh, iniciar la construcción o el diseño de una edificación, lo primero que sucede o lo que se hace es que un arquitecto, ¿ya? El arquitecto más el propietario, se reúnen para poder definir qué uso le van a dar a la construcción, a los ambientes. ¿Ya? Entonces, y básicamente lo que van a hacer el arquitecto y propietario, van a poder generar dentro de un área de terreno, van a poder generar una distribución. ¿Ya? Ustedes, si no me equivoco, habiendo visto la currícula que ustedes están teniendo ahorita, están llevando el curso de arquitectura, ¿no? En arquitectura van a poder identificar el tema de distribución, ¿ya? O sea, quiere decir que ustedes ahorita van a ver el tema de distribución arquitectónica, ¿ya? Entonces, con el propietario y el arquitecto, ¿no? Dice, el propietario, ¿qué va a decir? Yo quiero, adelante quiero una sala amplia, con tales características. Entonces, el arquitecto empieza a plasmar en un croquis, en un esquema, áreas para diferentes tipos de uso, ¿ah? Dependiendo de la demanda que tenga el propietario, ¿no? Dice, en la parte central quiero una escalera. Entonces, ¿no? Por acá vamos a suponer, instalan el ducto de escalera. En la parte posterior requiero la instalación, no sé, un dormitorio o dos dormitorios. Dormitorio uno y por aquí dormitorio 2. ¿No? En el espacio que queda, si quieren, no sé, un ambiente común, cocina, comedor, un hall, una sala. Entonces, todo eso, toda esa distribución la hace el arquitecto. ¿Ya? El arquitecto va a hacer una distribución arquitectónica. Y la distribución arquitectónica básicamente está relacionada o tiene que ver con el tema de distribución de áreas, ¿no? O sea, identificar áreas de uso. ¿Ya? ¿Ya? El arquitecto está con el suficiente conocimiento técnico para que pueda proponer dentro de ese uso que le vamos a dar a la edificación, ya sea vivienda, ya sea un local comercial, ya sea una edificación industrial. Entonces el arquitecto tendría que definir todas esas características, los ambientes, ductos, ¿no? Recuerden que la municipalidad también interviene, ¿no? Porque la municipalidad de la jurisdicción, sea en cualesquiera de los distritos de todo el Perú, va a intervenir otorgando un certificado, así se le llama, un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Ya? Este certificado es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque va a permitir, va a permitir que la edificación cuente con ciertos requisitos, ¿no? Por un tema de regular, de controlar el crecimiento poblacional dentro de la ciudad, dentro de la zona urbana, donde se ubica el predio. ¿Ah? Por ejemplo, en este certificado de parámetros urbanísticos ustedes van a poder identificar
el número de pisos como máximo que puede tener una vivienda, una edificación, el tipo de uso que tiene que darse en una determinada zona en la ciudad. ¿Ustedes se han dado cuenta en algún momento si en las viviendas a partir del segundo piso como que sobresalen un poco las viviendas? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de esto? Como que ganan un cierto espacio, una cierta área. ¿Alguno de ustedes se dio cuenta? Sí, arquitecto. Ya, ¿cómo se le llama a ese espacio que se gana o que se... Fachada. Bueno, la fachada es toda la cara vertical que tiene la edificación. Alguien que conozca cómo se llama ese término, ¿no? Vamos a ver una vista en corte, ¿no? Vamos a ver. El voladizo. Correcto, el voladizo, así es. El voladizo es parte de la edificación que lo permite ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, el primer piso y hay una cierta parte que sobresale. Esa cierta parte que sobresale se le conoce como eh, voladizo, ¿ya? En una edificación, el voladizo, ¿no? Y esa área, esa dimensión, es un área que se podríamos decir, la gana el propietario, con la finalidad de poder distribuir. Entonces, esta dimensión, este voladizo, que es como una hendidura que sobresale en la vivienda, esto está normado, ¿no? Dice como máximo, según norma, es que deba presentar como máximo 50 centímetros. ¿Ya? Seguramente también en su curso de arquitectura van a poder identificar esta condición. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, número de pisos. ¿Cuántos pisos pueden ustedes construir en una determinada zona de la ciudad de Jaén? Eso está dentro del certificado de parámetros urbanísticos. ¿Por qué? Porque la municipalidad de la jurisdicción hace una zonificación, ¿no? Define qué zona A, zona B, zona C. Va a depender si es una zona para uso de vivienda, para uso comercial, para uso industrial. Todo eso está estipulado a través de documentos técnicos por parte de la municipalidad. Ya, eso es la primera parte que va a definir el arquitecto. El arquitecto define, ¿no? El tema de las áreas. Yo quiero aquí una sala, ¿no? Aquí la escalera. Al fondo de repente hay alguien que se le ocurre, ¿no? Que, no sé, quiero un ducto como de los bomberos para poder bajar por un tubo. Ya, entonces, eso es lo que el propietario solicita, ¿no? Ya el arquitecto se las va a ingeniar para poder tener en consideración todas esas características para plasmarlas en un plano, un preplano, un croquis, un diagrama para recién a partir de ello participamos nosotros como ingenieros civiles o estructurales para poder hacer una configuración estructural. ¿Ya? Si bien es cierto, es algo que, algo que corresponda y que vamos a tomar en cuenta, ¿ya? La distribución la tomamos en cuenta porque en base a eso ya está la distribución de áreas, pero por ahí puede haber un reajuste, una modificación, porque ya va a haber la intervención del ingeniero civil, el ingeniero estructural, donde básicamente va a ser, ¿no? Ya una vez que ya se tiene identificado, ¿no? Ya el estructura, recuerden, el arquitecto va a ver el tema de distribución, el tema arquitectónico, el tema decorativo, ¿no? El tema de adecuación dentro de los ambientes. Pero ya cuando el arquitecto le pasa la información o le pasa sus croquis al ingeniero estructural, el ingeniero estructural va a empezar a predimensionar. Va a generar
una configuración estructural, ¿no? Va a empezar a ubicar, basándose en normas, ¿no? Va a empezar a proponer o acoge lo que propone el arquitecto, porque el arquitecto también presenta columnas, pero ya el estructural, el ingeniero civil, también va a tomar en consideración el tema sísmico, ¿no? De repente por acá hay un muro, entonces toma en cuenta el tema sísmico. Entonces vamos a suponer que por acá ¿ya? No siempre, bueno, cuando intervienen los arquitectos también muchas veces por el tema de distribución o por las demandas que tenga el propietario, pues tenemos que adecuarnos, pero cuando ya el estructural se le hace complicado poder distribuir áreas y poder cumplir con el tema de cargas de sismo, ¿ya? Lo que se acostumbra a hacer es verificar según norma sísmica, ¿ya? Verificar según norma sísmica un ratito, me disculpan. Ya, ahí hay otro celular. Este con internet. Ya, pero no te vayas acá. Ya, ya. Uy, así. Déjalo, pues búscate el otro celular, está cargando. O si no, ¿cómo hago? O si no, llévalos a comer, padre. Si no van. Ya, entonces, disculpen. Ay, Dios. Entonces, ahora, tomando en consideración todo lo que proponga el arquitecto, es que nosotros procedemos a hacer la configuración estructural. Esa es la parte que vamos a tomar en consideración para el desarrollo de un proyecto de edificación, de construcción. Ya, entonces esto viene a ser la configuración estructural. La configuración estructural. ¿Ya? Para el tema de la configuración estructural, el profesional, el ingeniero civil, va a ver el tema, va a analizar o va a tomar en cuenta la normativa la E020 de cargas, ¿ya? Va a tomar en cuenta la normativa E030, que tiene que ver con el tema de diseño sismo resistente. Y también por ahí va a depender el tipo de sistema estructural. En este caso también vamos a ver el tema de, va a depender el tipo de sistema, porque si trabajamos un aporticado ya no hablaríamos del tema de albañilería. Entonces, esta es la consideración a tener en cuenta para poder analizar. Básicamente, lo que se analiza dentro de una configuración estructural, ¿no? Es
los sismos en ambas direcciones, ¿no? Perdón, sismo en X, o las cargas de sismo en X. O también, vamos a rotar, las cargas de sismos en Y. Ese es el análisis que se toma en consideración para poder verificar el cumplimiento de estas tres normas planteadas, que mucho va a depender, ya esto lo vemos en la siguiente clase, que son, perdón, continuando esta clase, este desarrollo, sistemas estructurales, ¿no? Va a depender en función a qué sistemas estructurales tomemos en cuenta. ¿Ya? Ahora, una vez que tengamos definido todas esas características, vamos a tomar en consideración, ¿ya?, el tema, dependiendo del sistema, ¿no? En este caso un sistema de muro, portante. Entonces yo voy a tomar en cuenta el tema de la densidad de muros, ¿ya? Voy a tomar en cuenta la densidad de muros, o sea, la cantidad de muros que tenga, ya sea en eje X o en el eje Y, o cómo se esté distribuyendo dentro de la edificación. Eso lo tomo en cuenta para poder analizar y poder hacer una configuración estructural. La configuración estructural no está establecida cómo ustedes tienen que hacerla o cómo tienen que plantearla. Esa se va a obtener a través de la experiencia y tomando como recomendaciones lo que se plasma dentro de norma. Entonces, lo que se plasma dentro de norma es identificar el tema de va a influir mucho dentro de ello el tema de la rigidez y bien, la resistencia de los elementos. ¿Ya? Uno, la rigidez. ¿Y cómo logramos incrementar rigidez? Bueno, básicamente incremento de sección. Resistencia, podemos utilizar uno u otro sistema estructural. ¿Ya? El sistema estructural va a depender de qué tipo de materiales empleemos, ¿no? Yo puedo utilizar un muro de albañilería, puedo utilizar una placa, ¿ya? Un muro de albañilería vendría a ser ¿no?, hecho con dos tipos de materiales. Podría ser con ladrillo, podría ser con, bueno, ladrillo que puede ser artesanal, este ladrillo hecho en horno de forma tradicional o manual, y también existe el industrial, ¿no? Muy conocido, el ladrillo King Kong 18 huecos, que sería el recomendable para sistemas donde tengan que transmitir carga, que es muy diferente al sistema que se pueda trabajar dentro de ladrillos con ladrillo pandereta. ¿Ya? El pandereta es un tipo de ladrillo pues que trae huecos en el sentido horizontal cuando se instala, pero no se recomienda esto porque es un ladrillo básicamente para uso de tabiquería. Tabiquería significa tabique, ¿se acuerdan del tabique? Es un muro divisorio, no soporta carga. Ya, entonces, tomando en cuenta esta introducción, vamos a hablar algo respecto a configuración estructural. De repente hasta aquí tienen alguna consulta.
o algo que les llame la atención o que quieran preguntar, me la hacen saber. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, arquitecto. Sí, ingeniero. Bueno, configuración estructural. La configuración y el diseño de una edificación va a tener relación con la forma, ¿no? La forma de la edificación, ¿no? La distribución, o sea, se está refiriendo a la forma, que puede ser la forma. Ustedes cuando tienen una construcción o plantean hacer una construcción, una edificación, ustedes tienen un área de terreno, ¿no? O van a disponer de un área de terreno, la cual dentro de ella ustedes van a poder construir. Entonces, vamos a ver que dentro del tema de configuración tiene mucha intervención, tiene mucha incidencia el tema de la forma que tenga el terreno o el área que se dispone a construir. El tipo también, el tipo estructural que yo esté planteando. Dentro de la norma, vamos a poner acá, ¿no? Yo hago distribución, de ambientes con la finalidad de que, según la demanda que tiene el propietario, ¿ya? Pero ustedes dirán, el propietario, si habemos obras públicas, pues el propietario viene a ser el Estado, ¿ah? ¿Ya? Y el arquitecto, el ingeniero estructural vienen a ser los proyectistas. ¿Proyectistas por qué? Porque se le llama proyectistas porque elaboran proyectos, también conocidos como diseñadores, ¿no? Y dentro de la ejecución ustedes van a ver al ingeniero residente de obra, el que va a ejecutar la obra, y al supervisor, el que va a verificar que se cumpla todo lo que se plasmó dentro del expediente técnico hecho por el proyectista. Entonces, eso básicamente, la distribución. Y la distribución va a influir. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que lidiar con, lidiar en todo caso o analizar tomando en consideración el tema de sismo. Porque ustedes saben que donde se ubica el Perú es una zona altamente sísmica. Entonces, todo ello se toma en cuenta. Sismos analizados en planta en X y Y. ¿Ya? También la disposición está referida a lo que vimos anterior, la disposición estructural. ¿Ya? Yo en algún lado de la distribución yo podría poner muros en un sentido, ¿no? Vamos a ponerle por acá chiquito para que puedan ver, ¿no? O podría también de repente muros o muros de albañilería y combinarlos con placas. ¿Ya? Una placa está considerada como, ¿no? Se le denomina placa a una estructura que está conformada, es como un muro conformada de concreto armado, es un concreto macizo, ¿ya? Y lo que busca esta placa es poder generar rigidez. ¿Ya? La placa lo que va a buscar es, incrementar la rigidez, ¿ya? En el sentido que yo requiera. En el sentido que yo requiera. ¿Y qué es la rigidez? La rigidez es una cierta resistencia que va a poner, ¿sí? Que va a poner que va a poner la estructura o en todo caso la edificación, va a ser una especie de oposición para que se produzca el desplazamiento. Entonces todo ello es lo que vamos a tomar en consideración, el poder distribuir muros o placas dependiendo del sistema estructural que nosotros trabajemos. Entonces todo ello va a influir. Yo de repente no le pongo placa acá, entonces cambio esta placa
para poder incrementar rigidez, ¿no? Eso, yo cambio un muro de albañilería por una placa. ¿Para qué? Para que en un sentido tenga mayor rigidez. Lo que se busca, lo que se busca con la rigidez, ¿ya? La rigidez siempre va a estar representada, ustedes lo van a reconocer, con dos unidades, ¿no? Las unidades de carga, ¿ya? Recuerden que el símbolo de tonelada es la T minúscula, entre es un símbolo de, bueno, es un ejemplo de carga, no TN, ¿no? T minúscula es toneladas, perdón, entre una unidad de longitud para el tema de desplazamiento. Esa es la rigidez. Eso es lo que yo voy a controlar, verificar. ¿Sí? Porque esto del tema de la rigidez vamos a poder identificarlo, como ya les indiqué, en la norma E030, ¿sí? La norma de sismo resistencia. A ver, un momentito. Dime, hijo. No, no estoy pidiendo nada, estoy viendo. Pero estoy en clase, no me hagas bullita ya. Ya, entonces, dentro de la norma, básicamente la E030 nos va a otorgar unos parámetros conocidos como derivas. También se conoce como distorsión entre piso, ¿no? Una distorsión entre piso, o también conocidas como diff, que es una especie, bueno, así es como se le conoce este análisis. Lo que va a identificar es que cuando hay un sismo, ¿no? Vamos a suponer, bueno, en los libros lo van a encontrar graficado de esta manera, como si fuera una estructura. Y esta estructura, al recibir carga de sismo, lo que va a suceder es que esta se desplaza, ¿sí? Va a haber un desplazamiento, ¿no? Y ese desplazamiento ¿ya? Y ese desplazamiento es controlado, ¿no? Vamos a considerar que la edificación es la bolita de color azul, y cuando se desplaza, esta longitud que tenemos desde aquí, desde el eje de la edificación hasta el otro eje donde se identificó el desplazamiento, ¿ya? Lo que va a estar identificado de color rojo, a eso, ese desplazamiento está determinado o está identificado dentro de la E030 con la finalidad de poder distinguir si es que procede o no la deriva, la distorsión de entrepiso o el diff, como se le conoce, cualquiera de estos términos, para poder verificar, ¿no? Y se verifica en función al material, si es concreto, si es acero, si es albañilería, básicamente es lo que se toma en cuenta para poder comprobar esto. Si las derivas son superiores a lo que plantea la E030, entonces tendríamos que hacer una reestructuración o una nueva configuración estructural, porque no cumpliría con el tema de sismo. ¿Ya? Eso es lo que se tomaría en cuenta. ¿Ya? Entonces, el tema de la configuración estructural, no se olviden, tiene que ver o va a estar influenciado, aquí le voy a poner diff, ya, así lo va
este tema también, el tema de la sismoresistencia, bueno, el curso de antisísmica o de sísmica, también se ve este tema. Y es ahí donde se va a verificar todas estas características. ¿Ya? Entonces dice, entre otros aspectos que se pueden presentar en los diferentes elementos estructurales o la edificación completa, ¿no? Eso es lo que va básicamente a tomar en cuenta la configuración estructural. Entonces, los principales problemas encontrados en el diseño y configuración tienen que ver con asimetrías. ¿Ya? La asimetría. Bueno, más adelante tengo esta vista. No, creo que no ha salido muy bien. Voy a acercarme un poquito para que puedan ver. ¿Ya? Estas estructuras que ustedes están viendo acá es una configuración estructural y el tema de los sismos, si encuentra dentro de la edificación una distribución en planta que no es uniforme, podría generar daños porque va a hacer que en un sentido pueda generar un desplazamiento. ¿Por qué? Porque no va a poder resistir esas fuerzas de análisis, esas fuerzas de sismo en el sentido que se está planteando. ¿Ya? Entonces va a tener muy en cuenta el tema de la forma de la edificación. O sea, quiere decir que cuando el arquitecto plantea su distribución, pasa al ingeniero estructural, al ingeniero civil, a proponer el tema de las estructuras, o las estructuras, ¿no? Los elementos que van a transmitirse carga, se tiene que hacer un análisis, ¿sí? Porque estos elementos, si no son considerados, no son analizados sísmicamente, podrían generar daños o fallas por el tema de desplazamientos, ¿no? Por lo que acabo de indicarles con el tema de las derivas. Si las derivas no se cumplen, se tiene que volver a... una opción podría ser incrementar áreas o cambiar, ¿no? Incrementar área en cuanto a la sección de repente del muro, de la columna, ¿no? Ustedes entienden cuando yo me refiero al tema de asentado de ladrillo. ¿Han visto ya tipos de asentado de ladrillo? ¿Alguien me puede decir cuáles son los tipos más usuales en el Perú? ¿Alguien? Cabeza, soga y canto. Muy bien. Eso en el Perú, porque existen otros tipos de asentado. ¿Ah? El asentado americano, el asentado... un sinnúmero de cabeza, ¿sí? De soga y de canto. ¿Ya? Básicamente un ladrillo en el muro tiene 3 dimensiones. Es un paralelepípedo. ¿Ya? Entonces cuando digo asentado de cabeza en un ladrillo, un paralelepípedo tiene 3 dimensiones diferentes. ¿Qué dimensión se ve? La dimensión más corta, la mediana y la larga. ¿Cuáles serían las dimensiones que se ven en un muro, en un asentado de cabeza? ¿Qué me dicen? ¿Los escucho? No se logró escuchar, ingeniero. Ya, miren, les consultaba. El asentado de ladrillo que existe en el Perú son 3. Asentado de cabeza, ¿sí? Asentado de soga y asentado de canto. ¿Ya? Lo más usual que ustedes van a ver en la mayoría de edificaciones, por así decirlo, aquí en Jaén, es un asentado de soga, ¿sí? Si ustedes ven el ladrillo, un ladrillo de muro, siempre lo usual es que tenga 3 dimensiones. Es una figura tridimensional que se le conoce como paralelepípedo.
¿no? Tiene una dimensión corta, una dimensión mediana y una dimensión larga. Entonces, cuando yo asiento un ladrillo, imagínense ustedes un ladrillo, un ladrillo de muro, van a poder, si es un asentado de cabeza, ustedes van a ver, ¿no? En el muro van a poder identificar la dimensión corta y mediana. Pero si es un asentado de soga, van a poder identificar la dimensión más larga con la dimensión más corta. Y cuando hagan un asentado de canto, que es muy poco usual, ¿no? En algunos casos sí se los emplea cuando se va a ubicar de repente unos ambientes, cuando van a instalar de repente un lavatorio o algo así. Me esperan un ratito, voy a poner micrófonos para que no se intervenga la ruido. Ahora sí, creo que de repente podemos mejorar la comunicación. Entonces, cuando tienen el ladrillo asentado de canto, van a poder identificar la dimensión más larga con la dimensión mediana. ¿Ya? Esa es la forma de poder identificar el tipo de asentado. Entonces, el tipo de asentado también va a influir. ¿Cómo yo puedo mejorar el tema de la rigidez? En un sentido, en un muro de albañilería, puedo, haciendo el cambio del asentado de ladrillo. De repente se planteaba en soga, ahora para incrementar rigidez, yo lo planteo con un asentado de cabeza, por ejemplo. Entonces, de esa manera yo puedo mejorar rigidez. Pero también puedo cambiar de repente el material, ¿no? Me refiero a un muro de albañilería, que es un ladrillo de arcilla, lo puedo cambiar con una placa. Entonces, de esa manera yo puedo mejorar el tema de la configuración estructural. ¿Ya? Es por eso que hay que tener muy en cuenta, claro, nosotros en este curso estamos haciendo predimensionamiento, es algo antes al tema de diseño en sí, diseño estructural ya, pero debemos ir ya con el tema básico para poder tomarlo en cuenta dentro de todo el proceso de diseño. ¿Ya? Yo les he dicho, el tema de diseñar, un ingeniero civil cuando se refiere a diseñar estructuras, él básicamente lo que va a hacer es definir dimensiones. Una columna, voy a diseñar una columna, va a definir las dimensiones para el número de pisos, para el número de peso que va a tener. Por eso recuerden que hemos hecho metrado de cargas. Esos datos que ya hemos trabajado en las semanas anteriores nos va a servir para poder hacer un predimensionamiento, ¿no? Para poder saber que con ese peso, con esa carga que ya planteamos, poder tomarlo y llevarlo más adelante a poder hacer un predimensionamiento, ¿no? Definir ya dimensiones muy cercanas de repente a la realidad con respecto al tema de elementos estructurales, vigas, columnas. Muy bien, entonces vamos a seguir. Como les indicaba, los principales problemas que puede haber dentro de un diseño, una configuración de estructuras está relacionada con la simetría, ¿no? Lo que se recomendaría en todo caso es que dentro del tema de una edificación presente en la mayoría de casos, para no tener dificultades, pues simetría, eso es lo que se busca. También lo que puede generar problemas muy perjudiciales, cambios bruscos de dimensiones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo tengo planteado en un primer nivel trabajado de muro, con ejemplo del muro de cabeza, y en el siguiente nivel trabajo con muro de soga o el asentado de soga. Entonces va a haber un cambio brusco de dimensión, ¿no? Del ladrillo que en el primer nivel tenía 30, en el siguiente llega a 12, a 15, a 14. Entonces eso hay que tomar en cuenta. También el tema de las masas, la rigidez, ¿no? La masa y la rigidez tiene que ver por la ubicación.
¿no? Pues la masa tiene que ver con la ubicación de las columnas, que son las estructuras que van a soportar o transmitir las cargas. Y la rigidez tiene que ver con el tema del material, básicamente, o la ubicación. Yo puedo, como les dije, yo puedo reemplazar, ¿no? Vayamos acá. Yo puedo reemplazar este muro de albañilería, lo puedo reemplazar. Sí, tienes razón, discúlpame, estoy... Sí, tienes razón, muchachos. Sí, pueden intervenir, muchachos, no estoy... Ya, bueno, entonces volvemos. Bueno, igual va a quedar con la grabación también. Bueno, entonces seguimos acá. Nos quedamos acá, ya. Perdón. Los principales problemas encontrados en diseño y configuración de estructuras van a estar relacionados con la simetría. ¿Qué quiere decir asimetría? Que si ustedes hacen un corte por la mitad de la izquierda no se parece con la mitad de la derecha. La mitad de la parte superior no se parece con la mitad de la parte inferior. Eso tiene que ver con la simetría. Entonces, todo ello genera una dificultad, ¿no? Muchas veces van a haber edificaciones que de repente no tienen un control técnico por parte de nosotros como ingenieros, o se hace de manera autoconstrucción, le llamamos. Si no presenta asimetría, es muy probable que tenga problemas estructurales, básicamente con un colapso ante un sismo, ¿sí? Porque no toma en consideración cuestiones técnicas que son importantísimas para que la edificación pues, pueda garantizar la condición estructural. ¿Ya? Vamos a ver muchas veces que en el primer piso nace la columna, al siguiente piso desaparece la columna y al tercero nuevamente aparece una columna. Entonces, eso no. Tiene que haber continuidad. Si una columna nace en el primer nivel, se va a mantener hasta el último nivel que tengamos dentro de la edificación, ¿no? Previendo el tema de la cimentación, previendo el tema de la carga que va a tener, porque en base a la carga, a la posible carga que yo pueda considerar, es que yo voy a plantear mi cimentación, ¿no? En base a esa carga, ese peso, yo diseño mi cimentación, ¿no? Cuánto voy a transmitir, cuál va a ser la carga viva, cuál es la carga muerta. En base a eso es que yo también planteo dimensiones, planteo condiciones que debo tomar en consideración dentro. Cambios bruscos, ¿no? Un cambio brusco de dimensiones. En un primer nivel de repente tiene 40 por 40 una columna y en el siguiente 25 por 25. Entonces eso también genera dificultades dentro del tema de la configuración. Son problemas que van a conllevar a que la edificación se dificulte. Las masas, ¿no? La ubicación, las masas básicamente en columnas con el tema de distribución, la rigidez o las rigideces, como les decía aquel ejemplo. Yo tengo un muro de albañilería, y a este muro de albañilería yo lo puedo reemplazar por una placa. Recuerden que una placa tiene de largo, como, bueno, lo denominan placa, en algunos casos lo van a encontrar de repente en menor dimensión y le siguen llamando placa, pero según norma dice, la placa, para llamarse placa, debe tener como largo mínimo 1,20 m, ya, para poder denominarse. Es una estructura de concreto armado, ¿sí? Concreto armado, lleva el concreto y lleva varía de cero. Concreto armado, concreto reforzado, hormigón reforzado, es como lo van a encontrar el nombre. Entonces yo, ¿para qué pongo o cambio materiales? Para poder mejorar el tema de la rigidez. Se llama rígido. ¿Y qué es la rigidez que le acabo de decir? Es la oposición de la edificación o de la estructura para evitar el desplazamiento, ¿no? La rigidez es la oposición para que la estructura no se desplace, ¿no? Eso es lo que le mostré aquí, ¿no? Y si se desplaza, ese desplazamiento pues sea lo mínimo o que esté dentro del rango que lo plantea la norma E030 de sismo resistencia o sismo resistente, ¿ya? Entonces tenemos dos casos: poder tomar en consideración el tema de la rigidez y tomar en consideración sí, camisones.
Sí, mira, lo que pasa es que Camisón es una estructura que tiene gran cantidad de concreto, entonces por el propio peso también contribuía a esta condición. Sí, 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 así es. Ya, entonces ahora no existe una forma estructural ideal, ¿no? No existe el que yo pueda plantear o que tengan un procedimiento para poder yo tomar en consideración el tema de la configuración estructural. ¿Ya? Lo único, recuerden que yo ya vengo con lo que está planteado por el arquitecto, habiendo distribuido ambientes, ¿no? En función al uso. Adelante quiero una sala, en la parte posterior quiero viviendas o dormitorios, perdón. Aquí quiero la escalera y todo eso. Una vez que pasa por el arquitecto, la siguiente etapa sería el análisis estructural. Y posterior ya viene el tema de instalaciones, ¿no? Instalaciones de luz, de agua, instalaciones mecánicas con ascensores, el tema de iluminación, ¿no? El tema de gas, un sinnúmero de instalaciones de manera general. Posterior a ello, también hay que destacar que no existen condiciones necesarias para una configuración, sino que hay que verificar. Para que nosotros podamos verificar rápidamente y poder garantizar que no vamos a tener dificultades, es por eso es que se hacen modelaciones. Y la modelación es una modelación estructural que se trabaja a través de software. El software más usado, o con mayor demanda en todo caso, el software SAP 2000. Es un software que sirve para modelar. También va a encontrar el ETAP, el SAFE, lo pongo por acá, ETAP para edificaciones, el SAFE, y así un sinnúmero de software que van a encontrar hoy en día que permiten hacer el tema de modelación. O sea, y con la modelación, ¿qué van a hacer? Ustedes le van a poner datos a las estructuras que van a modelar, ¿sí? Al ladrillo le van a poner cuál es su resistencia, cuál es su ductibilidad, ¿no? Cuál es su módulo de elasticidad, cuál es su módulo de Poisson o de Poisson. Podríamos ver algo, sí, podríamos ver algo para algo básico para que ustedes puedan ver cómo es que podríamos dar inicio al tema del análisis, ¿no? Una vivienda de repente, ya cuando ustedes vean los cursos del séptimo, me parece, séptimo, octavo, ya ustedes vayan manejando o adecuándose a esto. El SAP 2000 yo creo que sí podemos ver algo en alguna unidad, creo que en la tercera unidad lo podemos ver, ya podemos adecuarnos y ir al laboratorio. O en todo caso, pues, les podría alcanzar el software o algo así, ya coordinaría con la delegada para... ¿ya? Entonces, pero lo primero, pues, antes de modelar, pues, tenemos que trabajar en 3D, ¿no? El tema del 3D lo podemos trabajar en AutoCAD, exportarlo a un software de estos, del software de SAP 2000, ETAP 6, con la finalidad de que tener ya la condición 3D. Ahora, ingresamos datos dependiendo del material, dependiendo de la resistencia, para poder verificar esto, lo que les acabo de indicar con el tema de la deriva. Si no cumple la deriva, hacemos modificaciones en cuanto a dimensión, posición, ¿no? Posición de los muros, ¿no? Si yo quiero de repente mayor rigidez, pues pongo placas, es lo más usual. Pero va a depender del sistema estructural. Yo tengo diferentes sistemas estructurales, ¿no? Sistema de albañilería confinada. ¿Qué significa una albañilería confinada? Que todo va a estar encerrado, un muro va a estar encerrado por vigas y columnas. O sea, se confina, se encierra, ¿no? Tiene mayor sistema de pórticos. Un sistema de pórticos es columna viga, un pórtico, una portería, ¿no? Un pórtico, ¿no? También tenemos un sistema dual. El sistema dual es un sistema que va un muro estructural, ¿sí? Un muro estructural que le va a transmitir carga. Muro estructural, ¿por qué estructural? Porque recuerden, estructura es alguien que es un elemento que va a soportar carga, ¿sí? Un muro que le vamos a transmitir carga. Por eso es la recomendación del uso del sistema de un ladrillo
industrializado porque tiene mayor resistencia, ¿no? El ladrillo King Kong, el tipo 4, tipo 5, que tienen que ver con mayor resistencia. Y así tengo también un sistema dual de concreto armado, tengo un sistema de muro de ductilidad, que eso están, si no me más recuerdo, lo vimos también, les presenté en la identificación de la E030. La configuración geométrica, ¿ya?, que es parte de la configuración estructural, la configuración geométrica, va a permitir identificar una configuración ante la respuesta sísmica, ¿no? Y la configuración geométrica básicamente vamos a tener dos temas de análisis: una configuración en planta y una configuración en elevación. ¿Ya? Recuerden, el tema de configuración estructural tiene que ver con esto, ante la respuesta sísmica. ¿Ya? O sea, la respuesta sísmica que va a tener la edificación a poder soportar las cargas de sismo. ¿Ya? Las cargas de sismos en una edificación siempre se las va a tomar en cuenta en dos direcciones. Vamos a ver entonces bueno, estructuras irregulares o sistemas marco, ¿no? Este es el CEBAC es una institución de ingenieros civiles que analizan la condición de la edificación. Me parece que no se logra ver muy bien. Voy a acercar. Ya, configuración irregular, ¿no? Miren, esta edificación, que de repente lo pueda tener hospitales, universidades, se puede identificar de esta manera en T. Es regular, es simétrico, perdón, es irregular, pero es simétrico en un eje, ¿no? Con respecto al eje que cruza por la mitad de la T. Es simétrico, ¿no? Si ustedes abren, ambos lados se van pero en el otro sentido, en el otro eje, no es simétrico. Entonces, para esos casos, perdón, me voy, ¿no? Edificios con cambios abruptos de resistencia lateral, ¿no? Aquí lo que les hablaba, pues, hacen cambios drásticos, ¿no? Drásticos de la ubicación, de la resistencia. Miren el nivel anterior, columnas interrumpidas, lo que les hablaba. En el primer nivel no tienen columnas, hacen un auditorio, y en el segundo instalan columnas. Eso no es lo correcto. Aquí también, miren, vigas interrumpidas también. El primer nivel, aquí, vamos a sacarnos. Aquí, ¿no? Está interrumpida. Hay dos vigas que no se están presentando. Aberturas en el diafragma, ¿no?, de la losa. Niveles inferiores débiles, aquí. Niveles débiles, miren, solo se apoya en 4 puntos y tiene una estructura, mucha carga. De repente tendríamos que tomar en consideración el diseño, ¿no? Esta configuración irregular, pues cuando se extiende a mayor longitud vertical, va a tener problemas con el tema así. Edificios con abruptos en su rigidez lateral. Aquí, esto se ve en institutos, en universidades. Esto de acá. Interrupción de elementos verticales resistentes, ¿no? Se le cambia la posición. Pero básicamente es por un tema arquitectónico, entonces eso hay que, ¿no? Cambios drásticos en la relación masa-rigidez, masa, el peso, también hacemos cambios drásticos. El último piso le ponen una tremenda piscina, eso también es dificultoso. La rigidez lateral, son algunos ejemplos, ¿no? Aspectos estructurales inusuales, novedosos. Pues, esto
por un tema arquitectónico lo plantean de esta manera, pues estructuras soportadas en cables. Que sí se puede hacer, pero hay que tomar en consideración la configuración estructural. No decimos que no se puedan hacer, sí se puede hacer, ¿no? Edificios acá, edificios sobre laderas también. Esta parte de las... Hay un daño, un tema en tema estructural que se le conoce como columna corta, eso también dificulta. Ya, entonces volvemos entonces al tema de configuración. Miren las plantas que presentan simetría, cuadrada, rectangular, circular, son simples. Aquí plantas que también presentan simetría, pero de repente no en ambos ejes, en uno, pero son complejas, ¿no? En I, en H, en O. ¿No? Y aquí elevaciones, básicamente es la dimensión vertical que van a identificar. Son sencillas. ¿Ya? Todo ello va a tener en cuenta para el tema de la configuración estructural. ¿Ya? La disposición de la estructura en un plano horizontal, ¿no? La vista en planta, plano horizontal, va a tener una relación. La configuración en planta es, si ustedes se ubican en la parte superior de la edificación y ven desde arriba todo el tema de distribución, cómo se ve, qué características tiene y todo ello. ¿Ya? Los edificios largos, nos estamos refiriendo a edificios largos a nivel de planta, al tema de distribución en planta, son alargados, son muy sensibles a componentes torsionales, ¿no? Entonces, muy alargado en un lado, entonces por un tema de carga en un sentido, pues se viene abajo, o genera torsión, hace un momento, o genera un torque. En las plantas con presencia de alas muy alargadas, ¿no? Una ala es una estructura que sobresale a ambos lados. En el centro se le conoce como alma y a los lados alas. Si es muy alargado va a generar grandes concentraciones de esfuerzo. O sea, quiere decir que va a esforzar y va a haber un punto, y esto me parece que está más adelante, esto miren. Cuando es muy alargado el elemento va a generar aquí mucho esfuerzo y va a tender a fallar. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder? Y eso lo van a ver en la misma universidad, ¿ah? En el campus. Se hace esto, juntas sísmicas. ¿Ya? Para como especie de repaso, ¿ya? Existe la junta sísmica. ¿Qué otro tipo de junta conocen? Bueno, yo conozco la fría y la junta de dilatación. ¿Ya? Esas son las más usuales que ustedes van a encontrar dentro de la construcción. Junta sísmica, es la que estamos viendo acá. ¿Por qué? Para que no genere daño, pues no genere puntos de gran concentración de esfuerzo y con el esfuerzo que se pueda generar, genere daños en la estructura. Es por eso que se hace una separación, ¿no? Lo recomendable en una junta fría o según norma está establecido que se incluya una pulgada de diámetro, y esto es reemplazado durante la construcción con planchas de Tecnopor, que es muy similar a la junta de dilatación. La junta sísmica es para que una estructura que está pegada a otra, o un edificio pegado a otro edificio, no genere el daño. ¿Sí? O sea que cada edificio, cuando hay un sismo en un sentido, pues se desplace y no tenga... ¿Sí? Porque si están unidas, ¿no? Como es el caso acá, supongamos que son dos edificios alargados y están unidos, en esta zona es donde va a generar falla, porque ahí se va a concentrar la mayor cantidad de esfuerzos del momento propuesto. Entonces, para evitar, hacemos juntas, o también hay otra forma de hacer un refuerzo en las esquinas. Esto también muy usual dentro de los arquitectos, plantear esto.
reforzar, bueno, no solo los arquitectos en todo caso, pero en tema de edificaciones, ¿no? Rigidizan para que pueda absorber ese esfuerzo y no generar dificultades, ¿no? Las alas, ¿no? Si a esto le llamamos una alma, esto vendrían a ser alas. ¿Ya? Recuerden, junta sísmica para que cada edificación, cada estructura trabaje de manera independiente cuando haya un sismo en alguno u otro sentido. La junta fría aparece cuando yo hago un vaciado de concreto en una losa, en un techo, cuando es un concreto que ya pasó de repente media hora, 40 minutos o más tiempo, y posterior a ello empiezo a vaciar nuevamente concreto, ahí va a generar una junta fría. Y esa es la razón porque en los techos de las viviendas pues siempre filtra agua, ¿no? Esa junta genera una película, un espacio, y cuando encuentra agua, cuando encuentra, bueno, llega el agua lluvia, se acumula, por ahí filtra, en la junta fría. Es un espacio. El concreto antiguo con el concreto nuevo, así por más haya pasado 40 minutos o haya pasado 28 días, ya se generó la junta. Con 40 minutos mínimo para que se genere una junta fría. Entonces, el vaciado tiene que ser constante para evitar este tipo de consideraciones y tener la estructura de forma monolítica, que trabaje como uno solo en ese caso. Y la junta de dilatación, bueno, ustedes saben que las estructuras por tema de calor, por tema de temperatura se dilatan, y cuando se dilatan y cuando cambian de temperatura, estas se contraen, ¿no? Se dilatan cuando hay calor y se contraen cuando reduce la temperatura, entonces genera una fatiga, y la fatiga en algún momento va a producir fisuras, ¿sí? Fisuras, esas pequeñas líneas o rajaduras, fisuras, no grietas, porque ya grietas ya estamos hablando a un tema más complicado, un tema ya no es por un tema de dilatación de la estructura, sino ya es por un tema estructural, de carga o de mal diseño o de malos materiales incluidos dentro de la construcción. La configuración elevación. Recuerden, estamos viendo, a ver, para no salirnos, la configuración estructural analiza dos temas. La configuración en planta, ¿sí? Y la configuración en elevación. La configuración en elevación es lo que ustedes van a ver del primer nivel hasta el último nivel. Eso es la configuración vertical, lo que se va a ver, ¿no? Nos dice, los escalamientos en los volúmenes de edificios se presentan habitualmente con exigencias urbanísticas, ¿no? Esto es lo que les acabé de hablar al inicio con el tema de los parámetros urbanísticos y edificatorios. Las municipalidades, dentro de su jurisdicción, establecen algunos parámetros que deben ser cumplidos, pero para ello, tanto el arquitecto como el civil o estructural tienen que adecuarse para poder tener en consideración el tema sísmico. Eso es lo que básicamente se tienen que acoplar. Son causas, ¿no? Estas exigencias urbanísticas van a generar cambios bruscos, rigidez, masa. ¿Por qué? Porque van a ubicar o posicionar en diferentes lugares para, ¿no? Imagínense un auditorio que yo tengo 15 metros por 12 metros, ¿no? Tener columnas dentro de un auditorio, en el centro de un auditorio va a ser muy difícil. Entonces se le ocurre sacar, que se puede hacer sí, pero hay que tomar en consideración las estructuras que van a soportar esa carga, aún habiendo sacado las columnas del centro, por ejemplo, para que sea un área amplia, ¿no? Entonces todo eso hay que tomar en consideración, ¿no? Todo ello va a traer consigo la concentración de fuerzas que va a producir daño en una zona de cambio brusco, ¿no? El cambio brusco, el primer piso, en el centro de la vivienda tiene una columna. Llega al segundo piso, no hay columna. Entonces, es un cambio brusco. También conlleva a generar daños dentro de la edificación. En términos generales, buscar que las transiciones sean lo más suaves posible. Una situación que hay que tomar en consideración.
¿no? La concentración o juntas estructurales o dilatación sísmica. Bueno, aquí está la consideración, ¿no? Las municipalidades, pues ustedes van a construir, siempre dice, un retiro. Las edificaciones deberían ir hacia atrás. Ya cuando lleguen a un cierto nivel, a un cierto número de pisos, las edificaciones ya no se pueden construir hacia adelante, porque va a tender a, a generar volteo, una rotación. A ver por aquí. A ver por acá. Bueno, para que, por aquí, ¿no? Van a generar volteo, entonces hay que tomar en cuenta todo ello y evitar evitarla, ¿no? Lo podemos diseñar así, pero hay que tomar en consideración la configuración. Recuerden, la configuración estructural no está establecida, todo esto se va a hacer a través de la experiencia y la verificación a través de una modelación. ¿Ya? No es que a mí me tengan que decir, no, aquí le pones placa y aquí no. No, eso no está establecido. Lo único que sí podemos hacer es verificar lo que se plantea a través de lo que les indiqué, de las derivas, que la deriva o el desplazamiento entre pisos no es simplemente más que una longitud, una dimensión que permite identificar si se desplaza mucho o se mueve mucho con respecto a un piso anterior, yo tomo en consideración para reducir esa dimensión, ¿no? Supongamos, a mí me dice que si es una estructura de albañilería armada, el desplazamiento máximo o la deriva máxima es de 7 milímetros. Si a mí me sale 9 milímetros ese desplazamiento, ya pues tengo que volver a mi modelo estructural y hacer modificaciones. ¿Ya? Recuerden que el que va a definir básicamente lo que se va a presentar posterior al tema estructural, o sea, el estructural modifica lo que plantea el arquitecto y el arquitecto tiene que acoger para que se pueda adecuar el tema, a las condiciones sísmicas, a las condiciones estructurales que considera. La configuración estructural va a presentar irregularidades en altura, ¿no? Que básicamente es lo que se ve, cambios repentinos de rigidez, ¿no? Que van a generar una absorción y disipación de energía al momento de un sismo, ¿no? Absorbe esa energía y en algún momento la disipa y va a generar que hagan que la edificación o los pisos que estén dentro del aledaños puedan generar o se comporten como estructuras flexibles. Las irregularidades en planta de masa, rigidez, también pueden originar vibraciones torsionales. O sea, el sismo va en un sentido, puede generar volteos, ¿no? Y eso es lo que hace que colapse las edificaciones. Bueno, algunos de los daños o de los casos más usuales que ustedes van a poder encontrar dentro del sismo es concentraciones de masa, ¿no? Imagínense en un cierto punto, en un cierto ambiente de una edificación, va a encontrar 8 columnas, cuando de repente solo requiera 4. Columnas débiles, básicamente por tema de su dimensión. Pisos blandos, que tiene que ver con la calidad del suelo donde se pretende construir. Falta de redundancia, excesiva flexibilidad estructural, excesiva flexibilidad en el diafragma en la losa y riesgo torsional. ¿No? Aquí ustedes están viendo lo que me parece que ya lo identificamos. Está en inglés, por eso que... ¿No? Miren aquí, muy reducido. Aquí. ¿Ya? Miren, no hay columna. En la siguiente sí.
Dos columnas del primer nivel desaparecieron. En laderas. Muchachos, vamos a hacer un break para poder coordinar un momento y volvemos dentro de 10 minutos, ¿le parece? 9:30. Continuamos con la siguiente parte del tema del curso. Muy bien. Volvemos entonces. Gracias. ¿Sí? Sí, dime. Sí, las paso ahorita. Voy a...